Hola, ¿cómo le va? Decimos habitualmente en nuestros encuentros que esta es una posibilidad que nos ofrece la comunicación para conocer más y mejor al campo, desde la perspectiva de la producción y puntualmente de la ganadería. Y hay testimonios que lo son, testimonios de vida, de trabajo, de esfuerzo, de talento y sobre todo de personas identificadas con lo mejor, que es el aprendizaje permanente y la docencia permanente, con la tarea cotidiana. El ejemplo de hoy se llama Lisandro Olmos y ya vamos a su encuentro. Ganadería con todos. Lisandro, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Mucho gusto, bien, gracias a Dios, bien. Lisandro Olmos, cuando uno habla de Lisandro, habla de campo, desde el origen, pero vos sos citadino, vos naciste en Buenos Aires. Nací en Buenos Aires. ¿Y por qué el campo? Bueno, un poco, mi padre estuvo un tiempo administrando un campo de un tío mío y nos fuimos a Azul. La época de mi escuela primaria, yo fui a la escuela en Azul y bueno, a través de las actividades, los veraneos nuestros eran una continuidad de la enfardada de alfalfa, de levantar en una chata los fardos de alfalfa, de ir a sembrar maíz a otro campo, de llevar hacienda a la feria de Castellar por la banquina. Ese campo hoy día era el centro de inseminación que tenía Ascona. Claro. Ahí sobre la Ruta 3. Y bueno, y esa fue mi niñez, siempre trabajando con el viejo. Las vacaciones, en aquella época, bueno, no abundaba la guita en casa, entonces el viejo me decía, bueno, me vas a acompañar a las ferias. Bueno, yo lo acompañaba a papá a la feria y me acuerdo que la actividad que el viejo creaba para mí, hablaba con el capataz y le decía, ¿tenés un caballo mansito para este? Este era yo. y entonces el capataz, sí, tengo tal caballo que es mansito, lo pueden andar los chicos, bueno, acá tenés un peón más. Y bueno, todas las vacaciones me la pasaba laburando en la feria, comiendo con los peones y la verdad que para mí a esa edad es una diversión. Y bueno, llegaba el fin de las vacaciones y entonces charlaba con otros compañeros de laburo, ya eran los primeros años del secundario. Y entonces me preguntaban, ¿dónde fuiste de vacaciones? Y que uno venía de Pinamar, otro de Punta del Este, entonces me preguntaban dónde venían. Y dice, no, yo estuve con mi padre en las ferias. ¿Y qué hacías? Y no, andaba a caballo, apartaba, estaba con la gente, comía con los peones. ¡Uy, qué suerte! Te tenían una envidia como si fuera el mejor de los programas. Y para mí terminó siendo el mejor de los programas. Después de conocer playas, fui 21 años a Claromecó, pero me iba hasta de Formosa a Claromecó. Las vacaciones en aquel momento eran capacitación, eran encuentro permanente con la producción, con gente de campo. Con gente de campo, tal cual. Sí. ¿Y por qué se despierta la vocación? ¿Por qué se despierta el interés luego por la producción, por la ganadería puntualmente, que desemboca en la carne? Bueno, siempre estuvo latente. Mi padre fue uno de los fundadores de la Junta Nacional de Carne, se llamaba exactamente igual que yo. En la época que la Junta de Carnes iba mucha gente, había estado antes en Agricultura, había sido secretario de un ministro de Agricultura y después entró a la Junta de Carnes cuando se creó. Primero estuvo en Julio Arroca, después fue a San Martín 459 en sus orígenes.
Y mi padre estaba en inspección de inscriptos, así que andaba por todas las ferias. Me llevaba al patio Bullrich, lo que ahora es un shopping, y me paseaba arriba a los toros, porque él había ido a El Salvador con los Bullrich y los conocía a todos. Y mucha gente no conoce hoy día que a 2 cuadras de mi casa estaba la Avícola, donde está la Shell ahí en Cerrito, frente al Rulero. Exactamente. Bueno, ahí estaba la Avícola y donde remataba Bullrich las especies menores, me acuerdo. Había ovinos, había porcinos, había gallinas. Otro Buenos Aires, Otro Buenos Aires, otra Argentina. Otra Argentina, pero totalmente. ahí estaba la fundación, ahí estaban los orígenes. Tal cual. ¿Y desde ahí a dónde? Y bueno, de ahí, en el transcurso de mi vida, cuando en casa hizo falta un peso, porque tenía a mi padre con cáncer, y bueno, después se enfermó mi madre, empecé a trabajar ya a los 16 años, y a los 18 entro a la Junta de Carnes por un contrato de 6 meses, y después me quedé. Entré en tipificación. Bueno, en esa oportunidad conocí frigoríficos importantes de aquella época de gran magnitud, como el Anglo, la Negra. Donde más estuve fue en el Lisandro Latorre después, porque ya estudiaba veterinaria y quería no viajar, porque antes era un mes afuera, un mes... Eso te iba a decir, había que trasladarse, había que movilizarse en ese momento, ¿verdad? Tal cual, tal cual, tal cual. Y después pedí el pase al mercado y entré en el 68 al mercado. Mercado de Liniers. El mercado de Liniers, época de enormes entradas, 25, 27 mil cabezas. Llegaba al ferrocarril, a los muelles del oeste, bueno. Por eso el nombre de Liniers. En realidad el mercado de Hacienda de Liniers estaba en la zona del barrio de Mataderos. Mataderos. Pero tomó su nombre por la estación. Que antes se llamó Nueva Chicago, imitando que en Chicago, en Estados Unidos, estaba la industria de la carne y ahí era pujante la industria. ¿Y ahí te desarrollaste durante sí. cuánto tiempo? Y en total, en distintas etapas, fueron 12 años. Cuando vos revisás tu historia y la contás naturalmente, claro, ponés énfasis entonces en que aquello fue una vocación heredada, impulsada por tu familia, por tu padre puntualmente. Sí, pero una pasión personal también. A mí me gustó mucho. Me gustaba de chico, no sé si me lo inculcó mi padre o el viejo. Era una persona de 1895 que trataba de usted, hijo de un coronel, o sea que era bastante duro, pero era un tipo que como amigo personal, cuando no había otra persona delante, era un tipazo, era un tipo macanudo. El padre, pero la vocación de Lisandro Olmos, además fíjese, el nombre no es casual, Lisandro remite a la historia, remite a Lisandro de la Torre, entre otros. Apenas regresemos, vamos a seguir charlando con este hombre que representa a esa generación que sigue trabajando vocacional y profesionalmente.